Buenos días. Es un placer y un honor para mí poder compartir este rato de conversación con ustedes, rodeado de tantas personas sensibles hacia la protección y el cuidado de nuestra infancia. Y quizá también porque hace justamente 25 años, en el edificio de aquí al lado, en la Facultad de Psicología, tuve mi primera experiencia como docente. Y bueno, va a ser una buena oportunidad para ver si durante estos 25 años he aprendido algo de interés. Vamos a ver si hay un poco de suerte. Hay un refrán que seguramente conozcan que dice que el pez es el último en darse cuenta de la presencia del agua. Esto es lo que nos ocurre con las narrativas. ¿Cuándo empieza la historia de una persona? La historia de una persona no empieza cuando uno nace, porque nosotros, los seres humanos, nacimos, como se dice en literatura, in media res, es decir, en el medio de una historia que ya han empezado a contar otras personas. Nuestros padres, nuestros abuelos, las fantasías sobre cómo seremos, a quién nos pareceremos, si seremos la oportunidad para resarcir de un sufrimiento, si cuidaremos de nuestros padres en el futuro, si tendremos una mejor vida que ellos, si ellos con nosotros podrán ser mejores padres de lo que fueron sus propios padres. La mayor parte del tiempo hemos estado escuchando estos días ideas interesantes, pero seguramente cuando intenten recordar las cosas que han aprendido durante estos días, probablemente aquellas que les queden más retendidas, más fijadas en la memoria, sean aquellas que tienen que ver con historias, con relatos. Nosotros estamos escuchando relatos todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Dedicamos una cantidad ingente de energía a escuchar relatos. Piensen por un momento en cuántas conversaciones han tenido durante estos días de congresos. Y en el rato que han estado hablando, ¿cuánto tiempo lo que han estado compartiendo han sido historias? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué está y tu marido? ¿No? Y de esta cantidad de tiempo que hemos dedicado a contar relatos, ¿cuánto tiempo lo hemos dedicado a contar relatos sobre nuestras relaciones? Sobre con quién estamos, sobre cómo estamos, sobre por qué nos van bien las cosas, sobre por qué nos van mal las cosas, si estamos haciendo nuevos amigos, si hemos perdido, si nos hemos reencontrado. Así que continuamente estamos rodeados de historias, porque las historias forman parte del tejido no solo con el que construimos nuestra identidad, sino también del tejido con el que nos relacionamos a los demás y configuramos el sentido de nuestras experiencias. De esto es de lo que vamos a hablar ahora, y les voy a pedir un poco de paciencia porque hay otra parte que tiene que ver con el abuso y la violencia sexual, y les prometo que voy a hablar de ello también. Pero quiero intentar contextualizar un poco por qué para nosotros, en nuestro trabajo, es importante poner atención a cómo los relatos que enarbolamos y sobre todo los relatos que nos cuentan organizan nuestra experiencia y, aún más importante, nos hacen prever el futuro. Porque una de las funciones básicas de las historias que nos contamos es hacer el mundo predecible y controlable. Y esto implica que hay buenas historias y historias que no son tan buenas, porque las consecuencias que tienen pueden ser las de cristalizar las dificultades, dejar enquilosada la ansiedad, dificultar la posibilidad de experiencias positivas o de reparación. De eso es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy, porque es algo que en nuestro trabajo cotidiano aparece fundamental en el trabajo con víctimas de abuso y de violencia sexual. Hace unos meses empezamos a trabajar con un hombre que nos pidió atención en el programa porque había sido abusado durante su infancia por el hermano mayor de un amigo. Fue un abuso terrible, durísimo, muy ritualizado y con mucho daño físico y psicológico. Duró muchos años. Pero el episodio quizá más marcado de lo que nos empezó a contar fue que una noche, en unas vacaciones, durmió con su abuela. Y la abuela se dio cuenta de lo tremendamente agitado que estaba. No paraba de pegar botes en la cama, se despertaba todo el tiempo, tenía unas pesadillas terribles. La abuela evidentemente se dio cuenta de que pasaba algo
y insistió en que este chico le contara qué le había pasado. Y finalmente, aunque con mucho miedo, el chico se lo contó. Y la abuela le tranquilizó y le dijo: no te preocupes, yo me hago cargo. Y efectivamente, este chico no volvió a cruzarse con el abusador, nunca más. Ahora se ha vuelto a encontrar en la calle con él como adulto, pero durante todo este tiempo no ha vuelto a tener relación. Pero tampoco se habló de ello en la familia. Entonces, este chico creció con un profundo sentimiento de vergüenza y de humillación, reflejado sobre todo en su experiencia de sus padres, ¿no? Porque él pensaba: mis padres nunca me hablan de esto porque piensan que es algo tan oscuro y terrible que no quieren ni siquiera que lo mencionemos. Y tuvo toda una serie de síntomas, como por ejemplo un temor al contacto físico, porque cada contacto físico le recordaba la experiencia de abuso, y esto hacía que los padres siempre hablaran de él como un chico arisco y duro, lo cual todavía reforzaba más esa situación. Lo interesante es que ya siendo adulto, un día tuvo un impulso irresistible, hablando por teléfono con su madre, de decirle: mamá, ¿por qué jamás hablamos del abuso? No, perdón, le dijo: mamá, ¿por qué jamás hablamos de lo que me pasó? Y la madre le preguntó: ¿a qué te refieres? ¿Qué te pasó? Mamá, a lo del abuso. ¿Qué abuso? La abuela jamás le contó a nadie lo que había pasado. Los padres jamás supieron lo que había pasado con el chico, por lo tanto jamás pudieron tejer un relato con él, acompañarlo, hacerle sentirse seguro, pero él tuvo que darle un sentido a la respuesta de sus padres, y lo hizo inventando un relato centrado en su propia experiencia del abuso, en su emoción, que era la vergüenza y la humillación. Van viendo cómo se empieza a entretejer la experiencia con un relato, cómo este relato define quién soy, y por lo tanto esto también define qué puedo esperar del contacto con los demás. Atendemos a una chica que la primera entrevista es para mí muy impresionante, porque la hago con ella y con sus padres en una unidad de traumatología en un hospital general, porque la chica, una chica de 15 años, se ha tirado de un 5º piso y ha sobrevivido. Me llaman a mí porque ha salido a la luz que tanto este intento de suicidio como un intento de suicidio muy grave que tuvo anteriormente también tiene que ver con un abuso sexual que se dio por parte de un familiar cercano. La cuestión es que empezamos a atenderle, y entre la tercera y la cuarta entrevista, que es una entrevista compartida con los padres y la chica, los padres nos dicen que lo que a ellos les da más miedo es que cuando se la ve mejor es cuando ha intentado suicidarse, y que esto les desorienta muchísimo. De hecho, es una chica que siempre está muy preocupada por ellos y por cómo están, pero nunca les habla de cómo está ella. Y esto les tiene muy perplejos, y además hace que ellos no puedan dejar de estar hipervigilantes con ella. Es decir, cuanto mejor la ven, más se preocupan. Y por otro lado están preocupados porque también entienden que tienen que dejarle un cierto espacio de autonomía, como adolescente que es, pero les da pánico. Entonces nos quedamos un rato a solas con esta muchacha, y nosotros trabajamos de una forma muy, muy dialógica y recursiva. Es decir, aunque tenemos nuestros tratamientos, nuestra forma de trabajar intenta estar procedimentada, nosotros les decimos a los pacientes que nosotros tenemos el mapa, que lo que ellos sienten es la brújula, pero que el timón siempre lo van a tener que tomar ellos, porque todas las decisiones sobre cuándo hablamos de algo, de qué hablamos, si hablamos más, si hablamos menos, si usamos una técnica, si usamos otra, siempre lo sugerimos, pero siempre, siempre, siempre son los pacientes, independientemente de la edad que tengan, los que nos dicen si vamos adelante